Vamos a empezar entonces las votaciones. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. No me funciona. No me funciona. Iniciamos. Este martes 10 de septiembre, el Congreso de España debatió la propuesta del Partido Popular de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras la elección del pasado 28 de julio. Les presentamos los detalles. La propuesta fue expuesta por la diputada del Partido Popular Española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien destacó que reconocer a Edmundo González Urrutia es defender la democracia, una responsabilidad histórica y moral que asegura tiene España. Porque Venezuela es un frente en la defensa del orden liberal global. No es casualidad que Putin, China e Irán apoyen a Maduro. Son aliados contra todo lo que defendemos y lo primero, la libertad. Reconocer la victoria de González es tan urgente como defender la integridad territorial de Ucrania. La misma causa, el mismo combate. Y 10ª razón. Porque España tiene una responsabilidad histórica y moral. Fuimos madre patria y hoy somos nación hermana y bisagra con Europa. Pagamos el coste de la indiferencia internacional ante nuestra propia dictadura y queremos para los venezolanos lo mismo que para nosotros mismos. Democracia y libertad. Señorías, elijan, con la verdad y la democracia o con la dictadura y la mentira. Nada celebrarían más en el búnker de Miraflores que el rechazo a esta iniciativa y nada debilitará más a la tiranía que su aprobación. Mi profundo agradecimiento a los grupos que han anunciado su apoyo. Por su parte, la diputada del Partido Popular, Miriam Guardiola, criticó la posición de Sánchez sobre Venezuela. La semana pasada, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ya se lo advertía, que ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces, cosa que ustedes llevan haciendo mucho tiempo. Y nosotros le advertimos hoy en el Congreso de los Diputados. No vamos a permitir que Pedro Sánchez ningunee al Congreso de los Diputados, que representa la voluntad del pueblo español. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una democracia fallida. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una dictadura encubierta. No dejemos que modifiquen por la puerta de atrás nuestra Constitución. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en Venezuela. La proposición que se debatió en el Congreso español no tiene ninguna trascendencia jurídica, sí la tiene a efectos de reconocimiento parlamentario, ya que obliga al Congreso a posicionarse, y en este caso se trata de una cuestión clave del debate político actual. La iniciativa pide además el fin de la represión contra las protestas, a la liberación de los presos políticos y que se contribuya a la seguridad personal de María Corina Machado y González Urrutia, al tiempo que solicita que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas con el objetivo de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela. Mientras se realizaba esta audiencia en el Congreso Español, a las afueras de este recinto legislativo, se realizaba una protesta de migrantes y dirigentes políticos venezolanos. Allí, Edmundo González Urrutia llamó a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia en Venezuela a través de un mensaje que fue leído por su hija Carolina. Escuchemos. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final. Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaré.
En la concentración también participaron los dirigentes opositores asilados en España, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Eso despeja dudas, porque la dictadura lo que busca es sembrar dudas, y lo hemos visto durante los últimos días. La dictadura ha desplegado su maquinaria, comenzando por el propio vocero principal de la dictadura, Nicolás Maduro, tratando de sembrar la duda de que Edmundo González claudicó la lucha. No, hoy escuchamos claramente que Edmundo González asume su responsabilidad como presidente electo de los venezolanos y que sabe bien, como sabemos todos nosotros, que el camino para la juramentación el 10 de enero no es una línea recta, no es un camino que le faltarán obstáculos como se han tenido, y uno de ellos es el hecho de que hoy el mundo tenga que estar fuera de Venezuela. Venimos de presenciar un debate en el Congreso de Diputados de España y por lo que oímos, haciendo un balance de las exposiciones, tenemos la firme esperanza de que mañana el Congreso de Diputados de España reconocerá a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Ahora tenemos a Edmundo González recorriendo el mundo, Dios mediante. Y allá en el territorio nacional, en la otra Venezuela, la que escarmienta el martirio, la que sobrelleva la fe y la esperanza de ese pueblo que no se rinde, a quien forma con Edmundo la llave de oro, el binomio de oro, como yo los llamo, los dos ligaditos a María Corina Machado, presidiendo la lucha dentro del territorio nacional. También líderes políticos españoles acompañaron la manifestación, como el dirigente de Vox, Santiago Abascal, quien pidió al gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea reconocer a González como presidente electo. Hace falta que Pedro Sánchez, Borrell y Zapatero dejen de ser los cómplices de Maduro. Hace falta disolver los cárteles socialistas en toda Iberoamérica. Hace falta dinamitar el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, que son culpables de la dictadura en Venezuela y de las dictaduras asentadas desde hace mucho tiempo en algunos lugares como en Cuba y que también avanzan a pasos agigantados en nuestros países hermanos. Eso es lo que hace falta, pero eso no va a ocurrir. Solo vamos a lograrlo cuando los derrotemos y cuando los señalemos y cuando no permitamos el falso relato que algunos pretenden instalar hoy, y es el de que algunos han venido a salvar o a liberar o a ayudar a Edmundo González Urrutia, cuando en realidad solo han sido cómplices del exilio, no reconociéndole como presidente legítimo y electo. Y hoy se va a ver en este Parlamento que los socialistas cómplices de Maduro van a oponerse a ese reconocimiento. Ellos, con la debilidad que le han provocado mientras estaba en Venezuela, escondido en las embajadas, ellos impidiendo que ese reconocimiento se produjera en el Parlamento Europeo, son los culpables de ese exilio forzado y nosotros no vamos a dejar de denunciarlo. Cientos de opositores venezolanos se concentraron frente al Congreso, donde se debatía una proposición en la que se insta al Ejecutivo a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia. El mensaje para los venezolanos es que estemos todos unidos, porque ya ganamos. Definitivamente hay que esperar un poquito, ¿verdad? Hay que tener paciencia, mucho ánimo. Evidentemente que cada país vaya aportando en eso y que tomen medidas en contra de esta dictadura y de este narcotráfico va a hacer que la presión se acumule y cada vez sea más difícil para este gobierno, para esos narcotraficantes, mantenerse en el poder en algo que no ganaron. Apoyar a Venezuela porque tienen una dictadura demasiado fuerte y ya el mundo entero está gritando por Venezuela, ¿me entiendes? Ya Venezuela no es Venezuela, sino el mundo entero. González Urrutia llegó a Madrid el domingo para pedir asilo político en España tras una persecución judicial en Venezuela donde tenía orden de captura. Entre tanto, más de 40 países miembros de la Organización de Naciones Unidas pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos poner fin a la ola de represión en Venezuela. Les presentamos cuáles fueron sus solicitudes. 45 países denunciaron ante las Naciones Unidas que la administración de Nicolás Maduro vulnera los derechos humanos de los ciudadanos
tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por ello pidieron ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente. Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención. Además, mostró su preocupación por la falta de garantías a los derechos humanos en Venezuela por parte del Estado. Resulta especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de Derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano. Esto redunda en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de Venezuela. Bajo la excusa de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica. Además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas, adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez. Exhortamos al Estado venezolano a reanudar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y a permitir el ingreso al país de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos. Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, acentuada este año en el marco del proceso electoral. La canciller argentina también denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, pero también por grupos civiles armados conocidos como colectivos, así como otros abusos que incluyen la persecución judicial contra Edmundo González. Entre los estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a estados miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania. Además, otros países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá se sumaron a la iniciativa. En más información, Estados Unidos solicitó una vez más la divulgación de las actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Escuchemos. La Casa Blanca insistió este martes en que las autoridades venezolanas deben publicar inmediatamente las actas con los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y cumplir con la voluntad del pueblo. Así lo señaló John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Al ser consultado sobre la imposición de nuevas sanciones, Kirby dijo que la administración de Joe Biden podría tomar medidas de ese tipo en el futuro, como ya lo ha hecho anteriormente, pero evitó dar más detalles. Además, el portavoz enfatizó que la administración de Nicolás Maduro debe dejar de intimidar a la oposición. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lamentó el lunes que el candidato opositor Edmundo González Urrutia, al que la Casa Blanca considera como ganador de las elecciones, haya tenido que exiliarse en España, algo que atribuyó a las medidas que calificó antidemocráticas de Maduro.